Buenos días, señores, para todos ustedes, de mi parte, obviamente, porque ya mis compañeros, ¿verdad?, le dieron la bienvenida a estas 3 horas de esta emisión del Amanecer. Tenemos nuestro AN7 Conversa sumamente especial. Una mujer nos acompaña hoy y me refiero específicamente a Claudia Rita Abreu, secretaria de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí en esta mañanita del lunes, ¿sabes? Que los lunes me empieza con mucha energía. Claro que sí. Buenos días. Y también ya ahora candidata a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Quienes la siguen la deben caracterizar y la describen como una mujer irreverente, con un discurso que pues busca precisamente defender a la mujer. Y quiero, porque hemos hablado un poquito fuera de cámara, ver cómo están ahora mismo los ánimos, ya quizás un poco más en frío, luego de haber vivido pues todo lo que pues pudimos ver, ¿no?, en lo que fue la elección a los candidatos por el Partido de la Liberación Dominicana, de la cual usted pues hizo una crítica por allí. Sí, mira, todo el proceso ha sido bastante traumático en estas elecciones, no solamente para el PLD, sino también para otros partidos. Si tú te das cuenta, por ejemplo, todo el proceso que ha pasado el partido de gobierno ha sido bastante traumático para su militancia. Y en el caso nuestro, pues no tanto en el sentido de que las candidaturas que han sido elegidas por asamblea de delegados, que es una forma de votar respecto a representantes, es decir, eso es la pura representación democrática de que un miembro de un presidente de comité de base o de comité intermedio o comité central puede ir a votar en representación de los demás militantes para las candidaturas que fueron para regidorías. En algunos casos, por ejemplo, en lugares donde la cantidad de regidores y regidoras que se presentaron ya llenaban, o habían 2 o 3 que quizás se pasaban de lo que es la boleta, la cantidad de plazas, pues ahí pues se hicieron conversaciones, algunas personas pasaron a apoyar a otras y se hizo por consenso. Y en algunos casos pues se hizo por votación. Y de las cosas que yo he expresado respecto al tema de cómo eso ha afectado en el caso de la mujer es que a veces las mujeres luchamos y luchamos y luchamos y como quiera tenemos que seguir luchando, porque nosotras y nuestra participación en la política yo la veo como un tema de la revolución dentro de la revolución. ¿En qué sentido te digo? Bueno, sí, nosotras, por ejemplo, yo, tanto del PLD, mujeres del PLD, como de otras organizaciones políticas, incluyendo el Partido de Gobierno, y también Opción Democrática, Alianza País, y entre otros, fueron como 6 partidos y movimientos que hicimos una demanda sobre el tema de la cuota que no sea a nivel nacional, sino a nivel territorial, y eso ya se ganó en el Tribunal Constitucional. Ahora bien, cuando utilizan el tema de la cuota como una muletilla que le hace daño a los liderazgos de las mujeres, entonces ahí también tenemos que protestar. Y pasó, por ejemplo, en el caso de las votaciones a Asamblea de Delegados, había toda esta corriente, decía, ay, mira, pero esa compañera hasta con el voto de ella pasa, o sea, no voten por ella, vota por mí porque se arma una competencia, ¿entiendes? Como esa asamblea de delegados, la cantidad de personas que votan son bastante limitadas. Vamos a decir, en una demarcación hay 2.000 personas que tienen derecho a votar y hay 13 aspirantes. Entonces tú haces un cálculo con cuántos votos pasaría esos aspirantes. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres que participaron, no, pero ella va a entrar por cuota, no te preocupes, dame el voto a mí. ¿Qué pasa? Eso le lacera su liderazgo también, porque eso le lacera el orden de la boleta, entre otras cosas. Entonces, esa cosa también tenemos que denunciarla, porque se supone que de cada proceso tenemos que crecer. Las cosas que se van dando, no solamente como mujeres, sino en sistemas partidarios, es precisamente por experiencias previas que se van mejorando y en algunos casos, por ejemplo, como está pasando ahora, no es que vayamos mejorando, porque hemos vuelto hacia atrás. Para las elecciones del 24 va a ser otra vez a palito y eso también es, volvemos a correr el riesgo que se decía antes de que acta mata voto. Entonces, eso es un tema que tenemos que chequear. En el caso mío, por ejemplo, con el asunto de las encuestas, pues también queda en el ideario de los PLDistas y las PLDistas de que, bueno, mira, que entraron por cuota, pero realmente ahí hubo un conflicto de intereses, incluso hay cosas que se pueden, que salieron
como no deberían de salir, porque si tú tienes compañeros que por situaciones personales no pudieron participar en todo el proceso, tienen un año fuera del país incluso, no puede ser que saquen mayor porcentaje de reconocimiento que una persona como yo, que ha estado todo el tiempo en pie de lucha en todos los medios, haciendo todo el trabajo posible, tanto en las redes sociales, en las calles, en el volanteo, para tú decirme que yo estoy muy por debajo de esa tasa de reconocimiento por un asunto de que es lo mismo. Ella va a entrar por cuota, no te preocupes que quede ahí al final. Entonces esas cosas uno no puede quedarse callado. ¿Por qué? Porque son cosas que afectan el liderazgo de las mujeres. Y eso sí hay que decirlo para que las mujeres se empoderen y que le pongan sus números como debe de ser. Entonces, Claudia, continúa siendo un tema, un talón de Aquiles, la participación de la mujer dentro de la política. ¿Entiendes que estamos en pañales para que quizás no tan solo dentro de los partidos, sino a nivel general la gente acepte la figura política de una mujer? Mira, yo no te diría en pañales, yo te diría que toda lucha, primero tú la ganas y luego tú tienes que mantenerla. Y luego cada vez que hay algo que tú ves que te puede frenar para atrás, tú tienes que denunciarlo. Entonces la gente te dice, ay, descansa, pero no, es que no se puede. Tú no puedes descansar hasta que ya se empiece a cambiar la cultura en sentido general, porque es un asunto cultural, es un asunto que todos y todas pecamos, porque hasta yo misma, yo nací en este país, yo me crié en este país, yo no vengo, como decía al libro aquel de que las mujeres son de Venus y que los hombres son de no sé dónde, mentira, somos todos de este planeta, somos todos de esta cultura y de esta sociedad, y es normal que incluso nosotras mismas las mujeres en algunos casos tomemos ideas viciadas por un tema cultural que está intrínseco en nuestra forma de ser y que uno va aprendiendo cada día a ser mejor. Y yo, como secretaria de Igualdad y Equidad de Género, he llegado a una sensibilización que yo misma he hecho un esfuerzo durante mucho tiempo, porque a veces tú dices, óyeme, pero es que yo no entiendo a las otras mujeres, porque mírame a mí esto, bueno, pero quizás las otras mujeres no tuvieron los privilegios que yo pude haber tenido, la educación que yo pude haber tenido, o no han desarrollado el carácter que yo pude haber desarrollado. Entonces esas cosas también uno tiene que entenderla para entender el panorama y ser sorora ante las situaciones que pasan otras mujeres. Y creo que hemos avanzado porque mira, el mismo hecho que mujeres de 6 partidos políticos nos podamos juntar para defender una causa que nos atañe de manera común, independientemente de las diferencias opositoras que podamos tener, es un gran avance, porque de alguna manera u otra a los hombres siempre le enseñaron a trabajar en equipos, mientras que las mujeres siempre nos enseñaron a jugar de manera particular y privada. Entonces ya eso tenemos que irlo cambiando y entre nosotras mismas nos vamos ayudando, aunque siempre habrá algunas mujeres que no piensen igual y bueno, eso es parte también de los retos que tenemos. No pasa igual con los hombres, hay hombres que no piensan de Claro, y las forma. mujeres, te voy a decir algo, las mujeres siempre vamos a necesitar de hombres que piensen como estamos pensando, las que necesitamos pues tener más espacios, porque hoy día, y te voy a decir algo, en la boleta de la circunscripción número 1, las personas desde las precandidaturas que tuvieron mentalidades más progresistas fueron hombres. Estoy hablando de los 3 partidos mayoritarios, incluyendo, yo creo la única mujer de todas de los partidos mayoritarios que tiene un discurso progresista, un discurso de defender la igualdad de derechos, un discurso a favor de las 3 causales abiertamente. Mujer, yo, para que tú veas, hay hombres que sí piensan parecido, pero de mujer, yo solamente. Entonces, ya tú te imaginas por qué es tan difícil la lucha de la mujer, porque incluso hasta para conseguir quienes nos representen de la manera que a veces que necesitamos no es tampoco tan fácil. Y en este sentido, quería preguntarle si ha habido, no tiene que decir el nombre de algún compañero, si le ha escrito luego de estas reacciones, de esta crítica que usted le realiza al Partido de la Liberación Dominicana. A mí me sorprendía porque incluso se llega a describir el PLD es machista. Yo, bueno, pero ¿qué estamos haciendo hoy en la política? ¿Ha habido algún acercamiento de algún compañero masculino? Bueno, mira, pasa de todo.
hay compañeros que dicen está muy bien hecho porque te han hecho un daño realmente, sobre todo porque publican un documento interno, lo hacen público. ¿Por qué lo hacen público? Eso no me hace daño solamente a mí, me hace más daño a mí, pero no le hace daño solamente a mí, sino que a todos los compañeros y compañeras que están en ese documento, porque al final de cuentas plasma una realidad que no es tan real y te puede crear en el ideario de la competencia que tú pudieses estar por debajo, y eso tampoco es políticamente correcto. Eso fue un error, y un error de un hombre, no de una mujer. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que hay que ser pragmático y entender que quienes estamos afectados, pues sí tenemos que alzar la voz. En este caso, pues sí, una sola persona me estuvo diciendo, pero mira, pero por lo menos a ti te pasaron, mira lo que le pasó a fulano, que entonces digo yo, bueno, pero que eso no es el caso. El caso es que tampoco podemos dejarnos cuando nos hacen ese tipo de cosas como que no pasa nada. No porque decir nada, me vive favorecido, claro, no porque voy a es como nada. es como un asunto de que es que por resolver el problema que tenemos, porque tú sabes que los políticos se sientan a ver la ficha que tienen y cómo que van a salir de ese problema. Yo los entiendo, eso es correcto. Ahora, porque siempre tiene que ser en detrimento de sacrificar el caso del liderazgo de las mujeres. Entonces eso yo lo digo para que tomemos conciencia sobre eso y para que sepan también que de alguna manera u otra uno tiene la preparación política para entender el fichero y para saber cómo se mueven las cosas. Entonces, independientemente de eso, pues uno lo dice, pero uno sigue hacia adelante, porque uno lo que está en este trabajo, sobre todo, es para representar los intereses de la ciudadanía, no para quedarse todo el tiempo discutiendo con el partido. Yo creo que es muy importante que las personas conozcan, sobre todo, quiénes son sus representantes en el Congreso, cuáles son las cosas en las que piensan. Por ejemplo, en el caso mío, que he hecho una campaña que voy a seguirla, me gusta que las personas entiendan cuál es mi línea de pensamiento respecto a muchas cosas. Creo que eso es lo más importante que puede tener una persona que está en la política. Por ejemplo, yo defiendo mucho el principio de equidad. Y me dirán, ay, ¿por qué? Por el tema de género. No, no necesariamente. La equidad tenemos que tener esa perspectiva en todo lo que hacemos. A veces no le damos importancia porque no entendemos la diferencia entre igualdad y equidad. Pero hay medidas que son iguales, que se toman todos los días, pero son muy injustas. Por ejemplo, no es justo que una persona se compre un carrito pequeño, económico, ¿verdad? Porque ese es el dinero que pueda pagar y pague la misma cantidad de precio por la placa, porque es por año, que una persona que se compró un vehículo de lujo, que ocupa más espacio y que le hace más daño al medio ambiente. Esas son medidas igualitarias que son injustas, porque lo justo sería que por precio, por consumo, por espacio, tú pagaras el impuesto en base a eso, y quizás eso sea un incentivo para que las personas empecemos a tener vehículos que consuman menos combustible, tener incentivos para que haya más temas para que se puedan hacer más, traer más vehículos que sean eléctricos y que causen menos daño al medio ambiente. Eso sería una cosa. Otra medida también que hacen igualitaria, pues aquí, por ejemplo, cuando se trata de servicios, hay medidas igualitarias a nivel de los impuestos. O sea, aquí te tratan una empresa que sea de manejo al contado, como un supermercado, como un restaurante, como una empresa de servicio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una economía en tu negocio que es rápida, que tú puedes presentar factura, pero inmediatamente tú estás generando dinero, no es lo mismo que cuando tú le haces un servicio a una gran empresa, tú le das una factura, esa empresa tiene una política de pago de 90 y 120 días y te manda inmediatamente la factura a la DGI, eso te empieza a generar un cargo y una mora de un dinero que tú no has recibido. Entonces te convierte en un evasor sin tú serlo. Entonces son medidas iguales que no se pueden aplicar, y que yo creo que desde el Congreso es muy bueno que las personas que vayamos allá tengamos una sensibilidad sobre el sentido de equidad. Y también, por ejemplo, tener sensibilidad sobre lo importante que es la industria nacional, porque nosotros con ese tema de arancel cero le hemos hecho mucho daño a la agroindustria dominicana. Eso ha hecho que se pierdan más de 37,000 empleos, eso ha hecho que se afecte en nuestra economía. Entonces, explícame tú a mí, si no es más importante que tú conozcas por las personas que que van a estar ahí, quién te va a representar y cuáles son sus ideas, porque a veces, aunque tengamos propuestas propias, es más importante trabajar en lo que ya existe. Aquí creo que estamos sobrelegislados, aquí se quiere
imponer una ley para cada cosa en vez de eficientizar lo que está pasando en el Congreso. En el Congreso está pasando que tenemos cientos y cientos de proyectos inmanejables que pudieran quizás de alguna manera u otra pues revisarse en leyes que ya existen. Recientemente se aprobó una ley para el tema de los yates que tenían placas de otros países, etcétera, etcétera, pero hay una ley de turismo. Quizás, en vez de hacer una ley nueva sobre eso, pudiese revisarse la ley de turismo y ver cómo se introduce ese capítulo, porque no hacemos nada a tener tantas leyes, nos vamos a volver locos aquí en República Dominicana, entonces tampoco la vamos a poder aplicar. Claudia, hay un tema que está en la palestra y me gustaría que lo tocáramos, y es el tema de Haití, que durante obviamente varias semanas, por precisamente todo lo que se ha estado dando y la situación que nos afecta, obviamente, ha estado en la palestra. En este mismo sentido, el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, pues ha indicado su postura y entiende que el oficialismo no ha manejado el tema de la manera correspondiente. ¿Qué opina usted en cuanto al tema? El presidente de la República ha manejado todo el tema de la frontera. ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes o cómo lo hubieras hecho tú, por ejemplo? Perdón. Exacto, en caso de ocupar la posición, ¿qué entiendes que debió haber sido distinto? Mira, hay una realidad que quienes estamos en la política siempre tenemos acceso a los temas que a la gente le gusta o que a la gente le interesa. Y eso de una manera u otra, pues los políticos lo utilizan según cómo sea su vamos a decir, su responsabilidad social, por decirlo así. Y el tema haitiano es un tema muy sensible. Sí. Es un tema que levanta mucho fervor entre la población y empieza todo a verse de un tema como patriótico, en vez de verse de un tema, vamos a poner un asunto técnico, que es lo que está pasando en la frontera con el tema del agua. Yo entiendo que a mí no me ha gustado el manejo del gobierno respecto a dejar eso descuidado para un momento tal, hacer una ebullición al respecto y evidentemente sacarle partido político, porque al final de cuentas eso se sabía desde el 21 y por ejemplo yo tuve acceso a un documento de un levantamiento que ya había hecho el Ministerio de Agricultura diciendo las posibles soluciones que se podían tener al respecto. Entonces de buenas a primeras vemos que esto se arma este caos, se cierra la frontera, que entonces en un país que tiene una inflación como la que tenemos nosotros, que además se ha descuidado el campo, tú también tomar esas medidas drásticas, entonces tú haces así, tú miras para el tema de Israel y Palestina y tú te sientes tan mal y tú dices, Dios mío, eso es un conflicto. Aquí lo que tenemos es un tema que se pudo haber resuelto en una mesa de negociación. Entonces tomar medidas drásticas de cerrar, de hacer muchísimas amenazas para después terminar en una mesa de negociación no tiene sentido, porque al final de cuentas eso le hace mucho daño a la producción local que ya ha sufrido por el tema de arancel cero. Entonces yo creo que en este caso sí, Abel Martínez ha tenido una posición bastante clara al respecto y creo también, y debo de decir que ya que estoy aquí en este espacio, que las actividades que se hicieron en el fin de semana donde participó nuestro candidato a presidente, pues estuvieron muy buenas, estuvo por toda la zona del sur corto, le hace San Cristóbal, empezó en Santo Domingo Oeste, Azua y demás, y bueno, también ya se proclamó el candidato a alcalde de Santo Domingo Este, y así es que estamos de muchos regocijos porque se sigue trabajando independientemente de que yo pueda tener una posición y una queja que debo de hacerla pública. El partido continúa trabajando y yo sigo apoyando todas las acciones que hace mi partido. Bien, precisamente también digamos el candidato ahora Abel Martínez a la presidencia será proclamado también ya el 22 de octubre, sí. Eso está ya a la vuelta de la esquina. En medio de toda esta situación, hay que ver que desde el lado oficialista el Partido Revolucionario Moderno ha estado por allí tanteando, manejando y moviendo piezas para sus candidaturas. Y por el otro lado tenemos también a la alianza opositora, PLD, el PRD, Fuerza del Pueblo. Parece que no se colocan de acuerdo en algunas situaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Puede esto afectar al partido, el no hacerlo tan pronto como lo ha hecho el partido oficialista? Bueno, mira, en mi caso particular siempre he sido muy abierta en pro de un frente opositor.
Creo que es la realidad, es lo que le demanda a la gente, porque no, y no es un invento, señores. Yo a veces he salido, donde menos yo me he pensado, no, que vamos para la playa, que vamos a buscar una amiga, y la amiga que yo no la conozco, me salta, ay señores, arréglense, arréglense porque necesitamos resolver. O sea, y eso está en el ideario de la gente, no solamente de las militancias de los partidos, sino también de la población. Entienden que haciendo un frente opositor se pueden aunar fuerzas para poder, pues, derrotar al PRM en el 2024. Para mí, como una persona que tiene un puesto, vamos a decir, medio y que aspira a una diputación, es decir, que yo tampoco aspiro a ser senadora ni a ser presidenta, es un tema que a mí me duele mucho, porque yo creo que yo soy parte de una militancia que ha sido afectada por decisiones de otros, por problemas de otros, y que uno está haciendo un esfuerzo extraordinario por resolver esos temas. Y yo creo la alianza es un hecho, porque ya en muchísimas demarcaciones se ha podido consensuar. Hoy esperamos algún anuncio respecto a eso. Hay espacios donde todavía entiendo que existen algunas fricciones que yo considero que deberían de tomar en cuenta para resolverlo, porque tenemos una oportunidad importante, y ni siquiera es pensando en uno llegar al poder por llegar al poder, sino porque estamos viendo una situación económica bastante complicada. Estamos viendo cómo la tasa de mortalidad infantil ha crecido de manera extraordinaria, y cómo también todos los esfuerzos que se han hecho respecto al tema educativo han ido en retroceso, porque con el asunto de los libros, por no utilizar lo que se conforma en el Ministerio de Educación como la Dirección de Currículum, que ha hecho un trabajo durante mucho tiempo de una manera extraordinaria, y que nunca ha habido los problemas que hoy estamos viendo, que es un uso de recursos de manera irresponsable, y como que se justifica como minimizándolo, como que eso no es nada, y tenemos que aguantar eso, de tanto que incluso personas del mismo partido de gobierno han solicitado que por favor cambien al ministro que tenemos, y tenemos que seguir viendo estas situaciones de abandono. Entiendo que es una oportunidad para el país, independientemente de las diferencias políticas, y yo creo también, y lo he dicho en las redes sociales, que el bien común tiene que primar sobre el bien particular, y que en todo proceso de alianza siempre va a haber sacrificios, y siempre tiene que primar la sensatez en base al corazón del pueblo, porque uno tiene que tener el oído en el corazón del pueblo, como nos decía Juan Bosch. Si la alianza, ¿podría igual el partido ocupar la presidencia? Bueno, mira, tú sabes que la boleta presidencial no ha estado nunca en discusión con respecto a la alianza. Eso es más bien para un asunto de consolidar alcaldías, consolidar gobiernos locales, y en mi caso considero que también debería de empezarse a hablar del tema congresual, porque al final de cuentas la boleta presidencial, cuando tú llegas, tú también hay un asunto perceptual que pasa en febrero, y los gobiernos locales, aunque somos muy presidencialistas en República Dominicana, tienen importancia, y creo que incluso desde el Congreso a mí me gustaría de alguna manera u otra ayudar a la municipalidad, porque se ha concentrado demasiado los recursos en el Ministerio de Hacienda, y eso de alguna manera u otra no ayuda a un equilibrio social en el sentido, en lo que es a nivel nacional, el país, cuando se le quita a los ayuntamientos muchísimas potestades. Creo que es importante que nosotros veamos la alianza de esa manera. Entiendo que Abel es una nueva propuesta, una persona que tiene las condiciones para seguir avanzando y seguir creciendo, y bueno, aquí vamos a ver cómo va a resultar esta situación, que ya en esta semana creo que ya vamos a arrojar más luz al respecto. Sí. Claudia, un placer tenerla por acá en la mañana. A ustedes. Yo no quería que se me escapara esto. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está la República Dominicana de querer una presidenta? Tú sabes que yo entiendo que esa pregunta ni deberíamos de hacerla. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros nunca nos hemos preguntado por qué tenemos un presidente hombre. Sencillamente votamos por él. Entonces yo creo que cuando tengamos una candidata, vamos a votar por la candidata que entendamos que tiene las condiciones para ser presidente. O sea que yo no creo que es un asunto de que estemos preparados o no estemos preparados, porque nadie nos preparó para tener presidente hombre. O sea que yo creo que lo que tenemos es que votar por personas que tengan condiciones, no importa el género que tengan. Gracias.
Placer tenerla por acá en Gracias, AN7 Amanecer Claudia. y bueno, éxito en lo que serán las elecciones. Muchas gracias. Bien, gracias. Nos vamos a una pausa. Al regreso seguiremos aquí informándoles en AN7 Amanecer. No se vaya.